Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase de hoy día. Vamos a continuar con los tipos de investigación. Se habla de tres grandes tipos de investigación. Nuestra exposición está orientada sobre la literatura de la profesora Guillermina Baena Paz, que hemos estado revisando. ¿Cuáles son los tipos de investigación? Investigación pura o teórica e investigación aplicada. Entonces, y vamos a ver, decíamos, el trabajo experimental, en qué consiste el experimento. Entonces, en esos tres aspectos vamos a orientar nuestra exposición. ¿Qué es la investigación pura? Por ejemplo, el estudio de un problema destinado exclusivamente a la búsqueda de conocimiento. Esa es una investigación pura, ¿no? Las ciencias puras son las que se proponen conocer las leyes generales de los fenómenos estudiados, los fundamentos de cómo se dan, ¿no? Cómo se dan los hechos, cómo se dan las realidades. Entonces, investigaciones puras son aquellas que tratan de buscar problemas, ¿no? De que a partir de los problemas formular planteamientos que puedan dar lugar a nuevos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, son las investigaciones que nos permiten elaborar teorías de gran alcance, ¿no? Para comprenderlo. O sea, es todo lo contrario a la investigación aplicada, ¿no? La investigación aplicada va dirigida a solucionar un problema. En este caso, no. En este caso va a complejizar la realidad, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, elaborando teorías de amplio alcance para comprenderlo y que se desentienden, al menos en forma inmediata, de las posibles aplicaciones prácticas que se puedan dar los resultados, ¿no? Entonces, ese es esa es la definición más concreta de poder entender. O sea, las investigaciones puras no tienen un alcance de aplicación, ¿no? Inmediato. Ahora, ejemplo, las investigaciones puras, por ejemplo, se dan mayormente en la ciencia física, ¿no? Surgen porque a partir de la ciencia física, por ejemplo, se dan la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, etc. O sea, podemos entender de que la tecnología, por ejemplo, resulta básicamente de la investigación pura, ¿no? Vamos mejorando, ¿cómo podemos mejorar, por ejemplo, la tecnología? No es que haya un problema. De repente puede haber una necesidad. Eso hay que diferenciar en el ámbito de la ciencia, del conocimiento. Problema y necesidad. Un problema es cuando atinge algo. Es algo conflictivo que hay que resolver. Pero una necesidad, de repente necesitamos ampliar la tecnología, mejorar la tecnología, mejorar un artefacto o la aplicación, etcétera, ¿no? De una técnica, etcétera. Entonces, fíjense, va más relacionada con el campo tecnológico, ¿no? No hay ciencia aplicada, sin embargo, que no tenga detrás suyo un conjunto sistemático de conocimientos teóricos puros. En otras palabras, fíjense, a partir de la investigación pura se elaboran las teorías. ¿Y a quién alimenta las teorías? Va alimentando a las ciencias aplicadas. Como también, fíjense, las ciencias puras son aplicadas constantemente para la resolución de dificultades concretas. Fíjense que también las ciencias puras nos permiten, cuando ya están las investigaciones, nos permiten resolver problemas concretos, ¿no? Que de repente no para eso, cuando se tuvo que realizar esa ciencia, se tuvo que realizar esa investigación pura, no estaba dirigida a solucionar un problema, pero después se puede utilizar para solucionar problemas. La investigación pura desarrolla la disciplina en términos abstractos y desarrolla principios generales. O sea, va formando la disciplina científica, ¿no? A partir de las teorías, a partir de los principios, ¿no? A partir de las leyes científicas. O sea, van generando conocimiento amplio, complejo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la aplicación, ¿no? O con la investigación aplicada?
también llamada investigación utilitaria, se plantea problemas concretos, ya no hace investigaciones grandes, ¿no? Ya no hace investigaciones complejas, ¿no? Que requieren soluciones inmediatas e iguales de específicas. Ejemplo, una vacuna contra el sarampión, o una, ahora que estamos de moda, una vacuna, se están buscando las vacunas contra el COVID, ¿no? Entonces, ¿qué viene a resolver? Un problema inmediato, ¿no? Buscan una solución. Tienen como objeto el estudio de un problema destinado a la acción. O sea, tienen que resolver un problema, ¿no?, inmediato, concreto, y que por tanto su experimento, su trabajo de investigación va a la acción directamente. Puede aportar hechos nuevos, por supuesto, ¿no? Si proyectamos suficientemente bien nuestra investigación aplicada, de modo que podamos confiar en los hechos puestos al descubierto o que se han logrado obtener, la nueva información puede ser útil y estimable para la teoría. Puede servir para la teoría. Lo que se encontró de manera urgente, ¿no? Después se puede servir ese conocimiento para ir perfeccionando. La investigación aplicada concentra su atención en las posibilidades concretas de llevar a la práctica las teorías generales. Decíamos, ¿se acuerdan? Que las teorías generales, las teorías puras, no pueden servir para las teorías, para las investigaciones aplicadas. Por supuesto que todo experimento, todo trabajo de investigación se basa sobre las teorías. En este caso, se nutre de las teorías generales de investigación práctica o aplicada o utilitaria, y destina sus esfuerzos a resolver las necesidades, era lo que habíamos hablado, diferencia entre problemas y necesidades, que se plantea la sociedad y los hombres. La resolución de problemas prácticos se circunscriben a lo inmediato, o sea, por tanto son investigaciones que buscan de manera concreta, rápida, inmediata, ¿no?, la solución, por lo cual su resultado no es aplicable a otras situaciones, sino al momento. Si de aquí alguien llega a descubrir a 15 años, a 10 años, una vacuna contra el COVID y de repente ya han descubierto otra, bueno, va a estar desfasado. O sea, no va a servir, porque de repente ya van a haber otro descubrimiento, ¿no? Pueden integrar una teoría antes existente, por supuesto. La resolución de problemas echa manos típicamente de mucha ciencia. Ahora, ¿de qué se nutre todo este conocimiento? Fíjense, aquí hay una lógica en el conocimiento. Dice, puesto que el problema es algo concreto, no se lo puede resolver mediante la aplicación de principios abstractos de una sola ciencia, ¿no? Porque requiere de la intervención del conocimiento de distintas áreas para poder resolverlo de forma inmediata. Esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica. La ciencia pura, no, de repente la ciencia pura trabaja sobre una ciencia, trabajando su teoría, elaborando su teoría, ¿no?, haciendo el ensayo-error continuamente. Pero en el caso de la investigación aplicada, el hecho de intervenir una situación concreta necesita mirar distintas alternativas. Y esas alternativas las tienen que buscar en las disciplinas. Ahora, ¿qué es la investigación experimental? El experimento se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada. O sea, manipulo, ¿no?, para investigar una variable. ¿Qué son las variables? Las variables son las propiedades que se pueden variar. O sea, pueden ser cosas, conceptos, hechos, que se pueden manipular, que se pueden variar. Por ejemplo, si yo hablo de un mueble, hablo de la silla, ¿cómo puede variar? Puede variar de acuerdo a su contenido, qué contiene, de qué está hecha esa silla, de repente si está hecha de madera o está hecha de plástico, ¿no? ¿Qué material contiene? ¿Qué tipo de madera es? Aparte de la madera, ¿qué otro material? Su funcionalidad, ¿qué función tiene esa silla? ¿No? ¿Qué color, etcétera? ¿Qué característica? Fíjense, eso se llama variabilidad. Entonces, cuando estamos hablando de variables, son cosas, hechos que pueden ser manipulados para comprobarse. Si yo estoy diciendo que la silla es un mueble, tengo que comprobar si realmente la silla es un mueble.
Entonces la investigación sería preguntar, ¿la silla es un mueble? Entonces comprobaremos si es una silla o un mueble. Primero, ¿qué compone? La funcionalidad, lo que le estaba indicando. ¿No? Entonces está sujeta a comprobación. En condiciones rigurosamente controladas, porque no pueden ser aspectos que pues, solamente son ideales. No tiene que estar sujeto a la comprobación, a la verificación, con el fin de describir de qué modo, por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Un experimento es una pregunta a la naturaleza. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué llueve? ¿Por qué el ser humano migra? En los diseños experimentales, el investigador no solo se encuentra en condiciones prácticas de llevar a cabo un experimento, fíjense. O sea, estamos asociando la práctica con el experimento, sino que conoce también en buena medida la naturaleza del fenómeno que investiga. O sea, para experimentar hay que conocerlo al fenómeno. No podemos investigar cosas desconocidas, especialmente fecunda en campos en los cuales hay conceptos cuantitativos, o sea, verificables, empíricos, que es posible medir exactamente. Ahora, han sido realizados por psicólogos también, no solamente en el campo de la manipulación, ¿no? De elementos o materia, que trabajan con animales, por ejemplo, los psicólogos estudian respuestas humanas de carácter elemental, como la percepción, el aprendizaje simple, ¿no? Entonces, los trabajos en psicología también se pueden hacer, se llaman experimentos sociales, ¿no? Así como se hacen los experimentos en la física, ¿no? En el campo de la química, también se ha trabajado también en los experimentos sociales, como en este caso queremos ver de qué manera la reacción a un aprendizaje, ¿no? O cómo es la percepción. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, en este caso los psicólogos, ¿no? Utilizan, ¿no? Animales para ver la reacción, ¿no? A las orientaciones, etcétera. También los psicólogos sociales adoptaron los métodos experimentales para el examen de pequeños grupos en el laboratorio. Se ha utilizado también algunas personas, ¿no? O seres humanos en el laboratorio para ver reacciones. Tipo de investigación, por tanto, hay por su objetivo, que son por su procedimiento, las aplicadas, que son documental y de campo, y las puras, que son netamente experimentales. Ahí estamos indicados. ¿Dónde están los experimentos? Son de investigaciones puras. La mirada, fíjense en esta reflexión que hace la profesora Guillermina, la mirada de Descartes, Newton, Comte, Pasteur, Bacon, quienes hicieron la gran revolución del conocimiento de los siglos XVI al siglo XIX, nos llevaron a 3 siglos de racionalidad cartesiana y de formación positivista que estancaron el avance de la ciencia. ¿Por qué? Si fueron los padres de la ciencia. Fíjense lo que vamos a entender ahora. La ciencia solamente es materia, es experimento. La investigación solamente es materia, la realidad solamente es materia. Dice, ¿por qué se estancó el avance de la ciencia? ¿No? Al no ser cuestionado sobre su visión acerca de que el determinismo y la predicción, por ejemplo, se podría elevar a fórmulas matemáticas. El pronóstico, por ejemplo, en términos matemáticos, para ellos no era válido. O sea, hacer prospectiva no era válido. Solamente teníamos que ver el resultado del experimento. Los sentimientos, las motivaciones, las ideas, los planes, las percepciones, las posturas, las opiniones, los sentimientos, ya hemos dicho. Frente al mundo, todo aquello que no podemos observar es imposible de que pueda ser sujeto a investigación. 3 grandes revoluciones se dieron, fíjense, a partir en el siglo XX, que cambiaron nuestros parámetros anteriores, de considerar que solamente ciencia se hace sobre materia. También se hace sobre emoción. Y esto es lo que ha dado lugar a que tumben esos parámetros. Por ejemplo, Einstein y su teoría de la relatividad. Ahí empezó la diferencia. Los avances en física cuántica, en todo hay una energía llamada cuanta, ¿no? Las valoraciones, ¿no? La teoría del caos, que insistiría en la necesidad de estudiar no solo la armonía, sino también el caos. O sea, ¿por qué la gente
hace cosas formales y por qué la gente hace cosas informales. Y la misma gente, ¿se acuerdan en el ejemplo anterior que decíamos, a ver, en la teoría del caos, para analizar, para hacer una investigación? ¿Por qué un empresario da factura? ¿Y por qué un empresario también dice que no den factura a sus empresas? ¿Por qué hay doble planilla, por ejemplo, si queremos entenderlo en términos administrativos, contables, financieros? ¿Por qué un señor tiene un negocio formalmente establecido en un mercado, pero en las orillas del mercado de repente manda a sus trabajadores a vender de forma informal? Lo que sucede en Santa Cruz y en todas partes. Entonces, fíjense, esa es la teoría del caos. Son valoraciones. Entonces, fíjense, a partir de estas nuevas formas de comprender, de entender, de estudiar, de explicar a partir de la investigación, es que ha roto, en otras palabras, ¿no?, esa concepción de que la investigación simplemente era materia, el experimento, el laboratorio. Entonces, aquí hay un salto, ¿no? Este es lo significativo que subraya la profesora Guillermina, de la cuanta a la cualificación. De ahí al otro paso, que es cualificar. No solamente es cuantificar, es también valorar lo subjetivo, darle importancia al todo, al sistema total. Eso es lo holístico, lo total y lo ecológico universal. La ciencia, el conocimiento, tiene que ir a buscar no solamente la realidad material, sino la realidad espiritual. La realidad material del laboratorio, la realidad espiritual de la conciencia, la percepción de los sentimientos, de la costumbre del ser humano. No es negar al otro, sino crear, recrear y enriquecer. Eso es que creemos tan obvio, pero que no lo es, que se llama realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, el pensamiento, el sentimiento es algo obvio. No, hay que estudiar. ¿Por qué piensa así la gente? ¿Por qué tiene distintas formas de pensar sobre la realidad una sociedad de la otra? Ahí también está la investigación. Bueno, a partir de estos tres criterios que hemos hablado, fíjense, y una reflexión que hace la profesora Guillermina, hemos hablado sobre investigación pura, investigación aplicada, el experimento y una reflexión sobre la concepción tradicional de la investigación y la nueva concepción sobre la investigación. La 10ª actividad, elaborar un cuadro comparativo con las diferencias que existen entre la investigación documental, de campo y experimental. Y esa actividad la van a presentar para el sábado 20 de octubre. Aquí está mal, es para el martes, por favor, corrijan. Para el martes, la próxima semana, el 20 de octubre, para revisión del docente. Bueno, eso es todo. Espero sus comentarios, sus aportes o algunas consultas que tengan al respecto de la clase invertida a continuación. Muchísimas gracias.